Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y se hará una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Termina hoy este sermón, esta catequesis, este discurso, esta enseñanza bastante larga, que de hecho la hemos estado proclamando con este 4 domingos, que es sobre el pan de vida y en concreto sobre Cristo como ese alimento que se nos da en el sacramento de la Eucaristía. Y termina este sermón el Señor haciéndonos ver cómo efectivamente es un alimento que proporciona vida a aquel que lo consume. Y parto de esa, revelación que hace el Señor de sí mismo al comienzo del Evangelio cuando dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Ya eso nos hace ver que es un alimento distinto al de los alimentos que normalmente consumimos. ¿Qué dice? El pan vivo, es decir, que tiene en sí mismo vida y da vida, pero no cualquier vida, sino la vida que viene de Dios. Por eso va a decir enseguida que ¿de dónde viene? Del cielo, como diciendo, vengo de Dios. O sea que es el pan de Dios que contiene en sí la vida misma de Dios para nosotros. Por eso no debemos comprenderlo a semejanza del alimento ordinario, que aun cuando conserva los accidentes de un alimento ordinario, porque es pan y sabe a pan, parece pan, tiene hecho con harina del trigo, pero no es simplemente ese alimento ordinario, sino que es Cristo mismo. Y el vino sabe a vino y tiene todos los accidentes propios del vino, pero es Dios mismo que se nos da a través de ese pan y de ese vino. Por eso quisiera que hoy comprendiéramos bien esa diferencia, porque lo que se da aquí de fondo en la discusión que tienen los judíos después de esta proclamación es precisamente una incomprensión en el término, y el evangelista lo va a dejar muy claro cuando, hablando del alimento ordinario, utiliza un término y hablando de Cristo como pan de vida, utiliza otro término. Y me refiero a la lengua original en la que está escrita el Evangelio, que es el griego. Porque en castellano suena indistinto. En castellano la palabra comer, que va a aparecer muchas veces aquí, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí, yo permanezco en él. El que me come vive para siempre. Si no comen este cuerpo y esta sangre, no tendrán vida en ustedes. El que coma de este pan vivirá para siempre. El comer aparece indistinto como traducción al castellano, pero en griego no. En griego hace una diferencia. Y el evangelista, San Juan, lo va a plasmar bien evidente para hacernos entender
cuál es el sentido de Cristo como alimento. No se lo tienen que aprender, pero lo voy a decir para clarificarlo. Cuando habla del simple acto de comer, utiliza el término griego phagos. ¿Qué es eso? Sentarnos a comer los alimentos. Pero cuando se refiere a Cristo como pan de vida, comer el pan de vida, el pan que nos ofrece el Señor, utiliza otro término, que es el trogon. Yo no sé si de ahí vendrá a tragar, pero sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque no es simplemente comer, sino es comer con deseos, con ansia. Prácticamente es como si devoráramos los alimentos. O sea, así como cuando uno llega con bastante hambre, así no importa lo que se venga, nos lo comemos, pero con todas las ganas del mundo. Eso es el trogon. Es comer con gran deseos, es devorar el alimento, triturarlo totalmente, con grandes ansias, con gran deleite y placer. Entonces eso nos hace entender que está hablando de cosas distintas. Este es el acto propio del comer, que debemos alimentarnos para estar vivos, pero este es un alimento que debemos comer con el corazón, porque alimenta el alma, porque alimenta todo el ser. Y entendiendo esa diferencia, vamos entonces a entender lo que están diciendo los judíos. Ellos hacen una pregunta, pero ven acá, ¿cómo así? ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Lo cual es pregunta de un niño que está en la catequesis para la primera comunión. Que cuando se le enseña que van a recibir el cuerpo de Cristo, ellos entonces, algunos preguntan, o sea que nos van a dar un brazo de Jesús. A mí me va a tocar la oreja, dice alguno. Hay uno, el que menos habla, dice, bueno, a mí me va a tocar la lengua para hablar bastante. Y no funciona así. Eso es entenderlo como lo están entendiendo los judíos, como un simple alimento ordinario. Y aunque parezca una cosa de niños de primera comunión, creo que es posible que algunos no hayamos crecido en esa conciencia y de pronto estamos consumiendo el cuerpo de Cristo como si estuviéramos consumiendo cualquier otro alimento ordinario. Y no somos conscientes de lo que realmente está aconteciendo en nuestra vida a la hora de comulgar. Y es aquí donde quiero quedarme. ¿Qué significa eso de comulgar? Porque es posible que yo entienda que comulgar sea simplemente consumir una hostia. Es posible que yo solamente esté entendiendo que comulgar sea comer un pan bendito, sagrado, santo, y ya. Y no estoy entrando en una verdadera comunión con el Señor. Y entonces podemos estar nosotros convirtiéndonos en consumidores de hostias, pero no en verdaderos comulgantes de Cristo. Y eso es muy distinto, lo uno de lo otro. Consumidor de hostia es el que viene, se come la hostia, pero no pasa nada en su corazón. Es más, hay gente que parece tener simplemente esa obsesión, que dice, yo voy a la misa nada más por recibir la hostia. Y a veces llegan simplemente al momento de la comunión, comulgan y se van, porque tal vez tienen una concesión, no sé, tal vez supersticiosa, que le da buena suerte comulgar, o no sé, hay de todo en la viña del Señor. Pero donde voy es que debemos clarificar y entender bien qué significa eso de comulgar. Y para eso quiero referirme a la etimología
porque la etimología tiene algo muy interesante, y es que de ahí se van a derivar otro par de palabras que existen en nuestro castellano. Palabras más, palabras menos. La palabra comulgar viene del latín comunio, comunicatio, y ahí enseguida entendemos cuáles son las otras palabras, que es comunión y la otra es comunicación. Y esto es bello, porque entonces comulgar no es simplemente consumir un alimento. Comulgar es un acto de comunión. ¿Y qué es comunión? Es entrar en unidad de ser, de sentir, de pensar y de corazón con aquello o con aquel que estamos comulgando. Por eso Jesús va a decir hoy: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí. Si no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrán vida en ustedes. ¿A cuál vida se está refiriendo? A la vida divina, a la gracia de Dios. Es decir, cuando comulgan, yo vivo en ustedes. Y me salto la segunda declaración que hace el Señor para llegar a la última, para que entendamos esta primera. Dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo permanezco en él. Permanecer. O sea que no solamente es el momento en que lo consumimos aquí, sino que Él se queda con nosotros en el alma, en el ser, en el corazón, a través de lo que llamamos la inhabitación del Espíritu Santo. Porque no olvidemos que por la gracia del bautismo, el Espíritu Santo nos inhabita, es decir, vive en nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente Cristo está presente en la hostia que comulgamos, pero hay un momento en que ya esa hostia deja de existir por el proceso digestivo normal. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cristo desaparece? No desaparece, sino que por el acto de la inhabitación se viene a vivir en nosotros por el don del Espíritu Santo, que ya nos inhabita desde el día del bautismo. O sea, se queda con nosotros, permanece. De tal manera, y atención a esto, porque es grande, tú y yo nos convertimos, obviamente no a la misma semejanza del sacramento, pero nos convertimos en una hostia viva, en un sagrario viviente, porque Jesús permanece en nuestro ser. Qué grande es esto. Pero además, y viene la segunda declaración que me salté, Jesús va a decir: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Cuál es el último día? El día de la muerte. O sea, que lo recibimos en ese instante y nos da la vida divina. Cuando ya esta hostia desaparece, este pan desaparece, se queda con nosotros de manera permanente. Y por eso la importancia de venir todos los días, de venir cada semana, porque es tener esa permanencia, esa fuerza de Dios en el corazón. Pero además, cuando ya se acaba esta vida, llamémosla natural, entramos en la vida sobrenatural por el don del pan de vida. De ahí aquello que la iglesia llama el viático. ¿Qué es el viático? Es esa última comunión que reciben o que recibimos cuando ya estamos enfermitos y moribundos, que nos asiste el sacerdote o nos asiste la gente de la comunión y nos da el viático para irnos con ese último alimento a nuestro último viaje. Qué bonito, es decir, es una presencia permanente en nuestra vida. Es un Jesús que está constantemente llenándonos de su vida. Pero además de esto, y le decía que hay otra palabra, que es la palabra comunicación, lo cual quiere decir
que comulgar es un acto comunicativo de Dios. Es decir, Dios que sale de Él mismo para comunicarnos lo que Él es, porque ese es el acto comunicativo. ¿Qué es el acto comunicativo? Es cuando yo transmito hacia ti un sentir, una información, un sentimiento. Entonces está aquello del emisor y el receptor. El emisor le transmite eso al receptor, el receptor, palabra, lo dice, ¿no? Lo recibe y lo impregna en su ser, bien sea en su conocimiento, bien sea en sus emociones, en su corazón, en su sentir. O sea que hay una transmisión del ser y se une a mi ser. Y por eso va a decir San Agustín que cuando comulgamos somos cristificados. Es decir, nos convertimos en Cristo. Nos convertimos en lo que comemos. De ahí entonces, queridos hermanos, que no sea simplemente un acto de comer un alimento y ya. No es un simple fagos, es un trogo. Es unir mi corazón al corazón de Cristo, y eso me tiene que hacer semejante a Cristo. Por eso hoy, cuando también la palabra habla de la sabiduría, va a decir San Pablo: no sean insensatos, sean sensatos. Es decir, que la sabiduría de Dios reine en ustedes. Y terminado allí va a decir enseguida: no se emborrachen con vino, no den rienda suelta al libertinaje, sino vivan en la alegría y en la paz que da el Señor. ¿Qué está diciendo San Pablo con esto? Nos está diciendo: en la medida en que entramos en comunión con Jesús, nos vamos haciendo más sensatos, es decir, más sabios, más santos, y nos vamos alejando del pecado, nos vamos alejando del mal, y nos vamos alejando de todas esas realidades mundanas que no nos hacen reflejar la imagen de Cristo en nuestros corazones. Por eso es que no podemos comulgar en pecado, porque se contradice. Sería como una moneda con dos caras, porque cuando yo comulgo me hago rostro de Cristo, cuando yo comulgo me hago imagen, ya lo decía, hostia viva, y entonces quiere decir que yo debo ser cada vez más como Cristo, pensar como Cristo, sentir como Cristo, actuar como Cristo, amar como Cristo, vivir como Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Por eso no cabe aquello de el que peca y reza empata, hermanos. Yo peco toda la semana y voy y comulgo y listo, y después salgo la semana otra vez a pecar, y esa es la dinámica en la que vivo. No, eso lo hace el insensato, el necio, pero no el verdadero comulgante del Señor. Ese es un consumidor de hostias, pero no es un auténtico comulgante de Cristo, porque no ha entrado en esa plena comunión con el Señor. Por eso, si puedes comulgar, hazlo, pero hazlo con este sentimiento y con esta actitud. Si consideras que estás en pecado, pues, como dice el Papa Francisco, limpia la chimenea. Allá está el Padre Néstor, que nos espera en el confesionario, precisamente para poder estar en la gracia de Dios y entrar en esa comunión con Cristo. Si alguna situación de vida no te lo permite, pues comulga espiritualmente, porque también el Señor obra con su misericordia y con sus maneras misteriosas, y estará en tu corazón, porque Él ve tu corazón y ve tu intención. Pero si lo puedes resolver, no te niegues esa posibilidad y date la oportunidad. Y puede ser especialmente el tema de las uniones. Date la oportunidad a ti y date a esa persona que dice que amas, que reciba el verdadero amor en su corazón. Cristo el Señor, el pan vivo que ha bajado del cielo para darnos vida y vida en abundancia.
Eso es comulgar. Eso es lo que hacemos cada vez que venimos ahí en esa fila a recibir al Señor. No nos comemos una hostia, no nos comemos un pedazo de Cristo, el brazo, el pelo, la barba, el pie, qué sé yo. No, entramos en una profunda comunión con Él, nos perdemos en Él, nos cristificamos cada vez más y debemos salir de aquí cada vez que celebramos la Eucaristía siendo otro Cristo que tenga al pan de vida en su corazón. Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el santísimo sacramento de la Eucaristía.